Buenos días, buenas tardes. Estoy feliz de volver a encontrarnos, aun cuando sea así de modo virtual, en lo que solemos llamar el Coloquio de Luisa, que es el coloquio internacional que organiza cada año el Programa de Estudios de la Mujer de la Casa de las Américas, y que este año está dedicado al tema tiempos, destiempos y contratiempos en la historia y la cultura de las mujeres latinoamericanas y caribeñas. Yo voy a leer un trabajo que se llama La vejez en 3 ficciones cubanas. Idealmente, una desearía enfrentar el proceso de envejecimiento con dignidad y hallar políticas públicas y actitudes solidarias frente a la posible fragilidad o discapacidad resultante de ese proceso. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja que una proyección volitiva. Discutir la vejez desde la ficción, como hacen 3 narradoras cubanas en sendos cuentos suyos que analizaré aquí, puede servirnos para exponer realidades de esquiva pronunciación en las discusiones cotidianas, con su ilustración ficticia de los conflictos. En Cuba, la esperanza de vida es bastante alta y el envejecimiento poblacional, acentuado por la baja natalidad de las últimas décadas y la emigración de personas en edad laboral, suele ser tema de discusión en la prensa, el parlamento y la mesa donde se juega dominó. Enfrentar la tensión de quienes han llegado a la ancianidad en momentos en que las prestaciones estatales se han contraído estentoriamente es una especie de trauma colectivo que vivimos casi sin advertirlo, pero que aflora consistentemente en los relatos culturales, como ocurre, entre otros, en los cuentos que voy a analizar aquí. En ellos, la oposición dramática entre viejos y jóvenes toma formas diversas, entre una joven escritora y un intelectual de otro tiempo, cuyas disensiones se expresan en gestos, miradas y palabras y podrían resolverse en una inesperada comunión, entre una niña que ha sido abandonada en el mundo real, pero también imaginario de su bisabuela, perdida en sus recuerdos y sus cuentas pendientes con la vida, y entre una hija que debe velar por la salud y la sobrevivencia de la madre a costa de su propia felicidad. Ana Lucía Portela relata, en El viejo, el asesino y yo, un encuentro informal entre una joven escritora y ese viejo que bien podría ser su modelo, no tanto de escritura como de ser humano. La niña imaginada por Aida Bar en Fugas proviene de Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia del país, y se halla de repente en medio de un mundo rural cuyos códigos desconoce. La hija rezongona que debe cuidar de su madre en el relato de Lourdes González Herrero, La Madre y la Paz, fantasea con la muerte de la anciana y su deseada liberación del papel de cuidadora perpetua. Resumo la trama de los relatos para ilustrar más claramente estas reflexiones. En El viejo, el asesino y yo, una joven escritora asiste a una reunión donde se conversa, se bebe y se escuchan boleros. Su obsesión declarada es conquistar la atención del viejo, un personaje a quien admira sin ambigüedades, más que por su obra, por su maldad. Su embeleso no le impide, sin embargo, tenderle un cerco engañoso a su admirado modelo, cuya atención reclama hasta llegar casi al acoso. Su oponente, que no será el viejo, sino el joven amante de este, irrumpe varias veces en el intercambio, celoso. Pero ella no ceja y acompaña al viejo durante toda la noche. Es una compañía a menudo muda en la cual, para establecer su perspectiva, la joven escritora monologa todo el tiempo, dejando apenas breves resquicios por donde se cuela alguna declaración de otro de los personajes, el viejo, su amante, la madre de este. La narradora explica su obsesión con argumentos varios. El viejo, como ella, es malévolo. Alguna vez leyó su primera novela, la de ella, y se divirtió por su burla sin recato del medio literario. En otro tiempo tuvo un gran amigo, el muerto, cuya obra y personalidad trata de emular a él constantemente, lo cual a ella la enternece a su pesar, etc. Así, la joven disfruta molestar al amante mientras se acerca cada vez más al viejo, quien empieza a prestarle efectivamente atención, aunque a menudo finja no hacerlo. Ella carga en su cartera una foto del viejo, que es una especie de amuleto, su reconocimiento de ciertas virtudes ejemplares dignas de imitación. En su breve conversación no prima el diálogo, sino las descripciones de moradas, el registro de las sensaciones, las múltiples referencias ornamentales de cada opinión. Cuenta todo mientras espera conseguir la atención del viejo, quien finalmente deja la fiesta y se marcha. Apurada por alcanzarlo, sale sin despedirse y el amante enojado la empuja, lanzándola accidentalmente por la escalera hacia la muerte. Este cuento de Ana Lucía Portela se regodea en la existencia de jerarquías intelectuales, de obstáculos a vencer, de gestos fingidos y hasta de la propia ignorancia como límites invisibles a la incorporación de los jóvenes al mundo literario establecido. Su protagonista ni siquiera mantiene la preponderancia que debe a su condición. Cede todo el tiempo el escenario al fascinante viejo, tan dueño de sus actos que no nos dejará saber si todo no fue más que un performance destinado a traer a la joven escritora hacia la muerte y hacerle pagar su osadía, la literaria tanto como la real.
El ambivalente retrato de la vejez, con ese autor exitoso, respetado, casi venerado por sus discípulos e incluso deseado, lleva consigo el correlato de la imposibilidad para los jóvenes de conquistar el triunfo literario o la respetabilidad, una necesidad siempre expresada aún en tono burlón. La eliminación, así sea accidental, de esa joven pretendiente termina contribuyendo a la estabilidad del statu quo. Nada cambia, el viejo seguirá dominando el escenario sin mucho esfuerzo. Ni siquiera tiene que escribir, basta con que intrigue, enamore, se deje cortejar. En eso consiste su capacidad de permanencia, mucho más que en su creatividad literaria. La vejez es aquí, como en ningún otro de los cuentos tratados, el dominio de la sensatez, del cálculo y la sabiduría bien administrada, incluso o sobre todo para el daño ajeno. La impulsividad, la voracidad ambiciosa de la juventud parece perder a la protagonista y convertirla en víctima de su asesino en una torsión insospechada del relato. Leído en el contexto de las numerosas referencias clásicas de la autora, bien pudiera entenderse esa muerte de la joven narradora como una ofrenda a la grandeza perpetua del viejo, bien que burlona por accidental e inesperada. En Fugas, el cuento de Aida Barr, una niña, Gillian, queda abandonada por su madre en la precariedad material y la tortura emocional de la compañía de una bisabuela suya, hasta entonces desconocida, inmersa en el pasado y enajenada casi por completo de la actualidad. Olvidada por todos, la vieja vive sencillamente, repitiendo cada día la rutina doméstica y agreste de su soledad, dialogando con sus muertos y escapándose cada vez que puede al pasado, como si intentara reparar las tragedias familiares ocurridas mucho tiempo atrás. La niña, criatura de ciudad, encuentra todo lúgubre, desangelado, pero no se trata solo de su percepción. Su madre la ha dejado allí por una semana para irse a La Habana, presumiblemente, es algo que no se explicita en el texto, a jinetear, o sea, a buscarse un marido extranjero que la saque del país. Como último recurso para convencer a la niña de quedarse con su bisabuela, incluso le ha prometido que a su vuelta se irán juntas a Italia. La vieja, por su parte, apenas advierte la presencia de la niña, salvo cuando la registra como algo venido de otro mundo. En tanto aparición inexplicable, la intrusa debe ser combatida, y cada vez que puede, la anciana la emprende a palos o a gritos contra ella. Hambriada, temerosa, contagiada incluso con el espiritismo de su bisabuela, en la más absoluta soledad, a pesar de convivir con alguien, si pudiera calificarse de convivencia, el maltrato, la huida y el ocultamiento perpetuos, la niña termina por agredir a la anciana, dándole muerte. Sin posibilidad de comunicarse solventemente con ella, con esa anciana, que es una anfitriona ignorante de serlo, la madre abandonó a la niña en la casa donde Matilde, que es la vieja, comparte sus días con los recuerdos y las imágenes de esos seres queridos ya muertos. En esa atmósfera de muerte y desamparo, la pequeña va descubriendo cómo alimentarse, cómo dormir sin recibir los palos de la vieja, cómo vivir una vida fantasmal, contaminándose hasta cierto punto con los espectros convocados por la torcida memoria de la bisabuela. En el recuento de su breve vida y de los inconvenientes sucesivos que la vida secreta de su madre le ha traído, pasa revista a las mentiras que debió decir en la escuela y a otras supercherías que parecieran haberla preparado para enfrentar esta doble vida de ahora. La presentación de la anciana, inmersa en un mundo propio, abandonada por todos salvo por sus muertos, es sencillamente magistral. El lenguaje seco, con oraciones breves, sin ornamentos vanos, los que hacen la cortesía de un intercambio cualquiera, la muestran enteca no solo de cuerpo, sino de mente y corazón. Agotada por la soledad, olvidada de toda su familia, Matilde ocupa un espacio donde su autonomía proviene precisamente de esa soledad que cultiva y mima para vivir en paz con su hermana muerta. La irrupción de la niña en esa realidad a medias espectral será el detonante del conflicto y ambas se enfrentarán casi sin advertirlo. A partir de ese momento y con la partida de la madre, la narración adopta el punto de vista de la niña y las apariciones de las ancianas son parciales. Las piernas flacas, una mano huesuda, la mano y el brazo. De ese tipo son las descripciones de la vieja. Son descripciones parciales, contaminando, si se quiere, de ese desmembramiento, el cuerpo de la niña, empujada por su madre a un abandono similar al de la bisabuela. Cito: el ruido de los pasos al alejarse por el patio le devolvió la conciencia del resto de su cuerpo. Le dolieron los dedos engarrotados en torno a la pata de la mesa, las rodillas hincadas en la tierra, el estómago que se revolvía en ácidas oleadas. Fin de la cita. La invisibilidad inicial de la niña, a quien la bisabuela solo advierte para agredirla como alguien ajeno a su entorno doméstico, ilustra también la imposibilidad de esa relación. Con el paso del tiempo, la anciana la verá por fin, pero no tiene idea de quién es, de dónde viene, por qué está ahí, y por eso la trata como una agresora, como una intrusa, una amenaza, una presencia extraña a su mundo de fantasía, atacándola cuando la ve.
La niña va contagiándose de las visiones de la bisabuela hasta que un día, exhausta y hambrienta, come de las sobras que la anciana deja en el caldero. La abuela la descubre y le grita: «¡Fuera de aquí, niña ladrona!». Pero la niña le arroja una sartén y en su caída la vieja se golpea y muere. Cuando aparece una vecina que viene a traer un encargo y descubre el cadáver de Matilde, la niña solo atina a gritar: «Yo no hice nada, toda la culpa es de Villito». Villito es uno de los parientes muertos con que la vieja solía confundirla. En este acto, digamos, de defensa, la niña parece heredar, si cabe, la insania de la bisabuela. La atmósfera estrictamente femenina del cuento, en que todos los personajes son mujeres, excepto el referido y enigmático Villito, que parece ser un hijo de Consuelo, la hermana de la vieja, ofrece un catálogo de edades y comportamientos. Sin embargo, las oponentes, Matilde y Gillian, distantes por su condición etaria y por su procedencia, el campo y la ciudad, componen un cuadro intenso de las relaciones familiares. Ambas, cada una a su modo, han sido abandonadas a su suerte por los otros miembros de la familia. La extrema carencia material y de afectos las reúne simbólicamente y justifica quizás el traspaso a la niña de la agresividad de Matilde o incluso de la locura que parecen terminar compartiendo. Víctimas de una visión que juzga a la gente por su utilidad, deben salir de circulación porque ninguna de las dos puede aportar valor alguno. En un mundo dominado por los intereses ajenos, los suyos no cuentan, ni sus afectos. La trama de Fugas no edulcora nada. Intecos, como los parlamentos de sus personajes, son los afectos que pueden llegar a profesarse las personas de esa familia dispersa. En La Madre y la Paz, de Lourdes González Herrero, una hija en trance de envejecer debe cuidar a su madre anciana, achacosa por la arteriosclerosis. La madre apenas habla, solo grita constantemente, exige agua, abrigarse, cualquier cosa. Para la hija sus deseos son solo agresiones, pues por su causa ella no puede vivir su vida en paz. Finge todo el tiempo ser la más solícita y preocupada, pero se recrimina constantemente por la mala suerte de ser responsable de cuidar a la exigente anciana, sin tiempo para sí misma ni espacio para sueños. La agresión aquí no llega a la muerte, es solo un episodio de desesperación, pero pronto consigue volver al fingimiento. La equivalencia con el título de Tolstói expone la realidad oculta que Hipócrita vive dentro de sí. Para ella, su madre es la guerra, una guerra cotidiana a la cual quisiera sobrevivir, pero nada le asegura que pueda hacerlo más que sus deseos. Edulcorar, fingir para no atraer demasiado la atención de los testigos acerca de la difícil relación que tiene con su madre parece ser, sin embargo, el mayor afán de la protagonista de este cuento, que escenifica la agobiante tarea de una hija ya madura, acorralada no solo en su existencia real, sino incluso en la imposibilidad de sus sueños. Aquí se enfrenta a la vejez desde la perspectiva de la persona dedicada al cuidado del anciano. La hija, que cada día debe alimentar, bañar y atender en todo a su madre, termina desarrollando un profundo resentimiento por quien llega a ver como un impedimento a su tranquilidad doméstica. Para salvarse del juicio ajeno no encuentra otra vía que fingir. En sus descripciones de la anciana, esta va animalizándose, y esa animalización, síntoma evidente del desamor de su hija, oprimida como está por una vida que no eligió y por la ilusión que debe alimentar para quedar bien con los demás, se complementan con el sueño de huir, correr lejos de la madre ruidosa y demandante, pero bien atendida, limpia, vestidita con primor, mientras ella, la hija, la más joven de las dos, empeora cada día. Por eso fantasea no solo con la muerte de la madre, sino con la propia, tanta es su desesperación. Asistiendo a su madre, la protagonista de este cuento ha perdido la posibilidad de envejecer con elegancia, como soñara, y llega a fantasear con apresurar la muerte de la anciana para llamarse a capítulo enseguida en esas culposas reflexiones. No puede, es su madre, no una vieja cualquiera. A una vieja cualquiera ella no tendría que soportarla, se dice a sí misma. En todo caso, continúa fingiendo mientras piensa constantemente en cómo aliviar su propio padecimiento, para que nadie pueda decir, cito, que ella no cuida correctamente a su madre, devota como la mejor hija del mundo. Si se piensa bien, la tragedia de esta hija desamorada a fuerza de la multiplicación de carencias, y pido disculpas por los perros del barrio que están alborotados. Si se piensa bien, decía, la tragedia de esta hija desamorada a fuerza de la multiplicación de carencias, de afectos, de complicidad, de descanso, expone el asunto del envejecimiento y la asunción de la vejez como un proceso más allá de la experiencia individual. La incidencia que el envejecimiento y la pérdida de recursos como la lucidez puede tener en el medio familiar del anciano se desnuda aquí en las reflexiones íntimas de esa mujer, ella misma en trance de envejecer y consciente además de que el proceso, en su caso, ya ha comenzado.
Una de las ganancias del esperpéntico texto de González Herrero sobre el desgaste emocional de quien se encarga de velar por la salud e higiene del anciano discapacitado es su hallazgo del tono exacto de la voz popular, algo demostrado ya en otras de sus obras, pero que aquí aflora en cada reflexión de la hija que parlotea en su imaginación con la sabrosura del habla cubana. Los ancianos dependientes, como esa madre del cuento de González Herrero, suelen permanecer en sus casas, y aunque un programa estatal garantiza un salario al cuidador, este suele ser insuficiente dado el encarecimiento progresivo de los bienes de consumo y la lenta pero indetenible inflación de los últimos tiempos. Aunque en La Madre y la Paz no hay alusión alguna a la economía familiar, solo el largo lamento de esa hija cuya vida se antoja detenida, esa es una realidad digna de ser tomada en cuenta a la hora de acusar las frustraciones del personaje narrador. El ahondamiento de las desigualdades entre los géneros, que no se aborda explícitamente tampoco en ninguna de las tres ficciones abordadas aquí, es una de las consecuencias más claras del creciente envejecimiento poblacional, porque el cuidado suele recaer preferentemente en las mujeres de la familia habituadas a hacerse cargo con mayor frecuencia de labores similares. Relatadas como un enfrentamiento, las relaciones de estos ancianos con sus oponentes, la joven autora, la bisnieta, la hija, cobran cierta validez testimonial de la situación poblacional que enfrenta Cuba, la cual no ofrece ni una mínima sospecha de mejorar, dadas las condiciones económicas actuales y la contracción con la crisis de los servicios sociales. La vejez se asume por las tres autoras casi naturalmente opuesta a la juventud, la niñez o la madurez de sus oponentes, con quienes el vínculo es manifiestamente competitivo o incluso de abierto enfrentamiento. Aquí la solidaridad es una ausencia. En el primer cuento, el arrobo de la joven autora admira precisamente en el viejo su capacidad para la maledicencia y la intriga, no su talento literario. En el segundo, ni la anciana ni la niña reciben demostración de amor alguna, y en el tercero, la hija apenas soporta encargarse de su madre. Son dramas distintos que transitan de la ironía a la tragedia o a la burla chusca, cada uno en su estilo. Todos describen la condición de vejez como signo distintivo y demuestran que puede ser sumamente productiva como motivo literario. En Cuba, donde en medio de las carencias del día a día la vejez ha solido tener garantizada la atención médica y un moderado consumo alimentario, el drama de envejecer no es tan violento como en otros lados. Si bien se mira, aunque pobremente, los personajes de estos cuentos viven sin mucho esfuerzo, pero las condiciones están cambiando, la crisis permanece y el empobrecimiento de quienes dependen de familiares o del cobro de una jubilación irá en aumento. Aún sin ser testimoniales, estas ficciones proveen modelos de reflexión sobre la vejez en Cuba que bien pueden iluminar el tránsito un porvenir que, según los pronósticos, conocerá de un aumento notable del envejecimiento poblacional y la necesidad de continuar haciéndole frente a ese reto social con políticas dignas y solidarias, pero también prometen encontrar en la condición demográfica y social del país una fuente fructífera de inspiración para las creaciones literarias más inesperadas. Y queda hacerlo con calidad estilística suficiente, como la demostrada aquí por estas tres autoras. Muchas gracias.